Durante mis primeros 10 años como guitarrista no entendía la teoría musical. Siempre me pasaba lo mismo. Me decidí a estudiar teoría musical, estaba súper motivada y decía, esta vez lo voy a entender. Y bueno, empezaba aprendiendo un concepto básico como los intervalos, por ejemplo. Lo entendía conceptualmente, pero no sabía cómo aplicarlo a la música que estaba tocando ni cómo practicarlo en la guitarra. Entonces ahí me metía en YouTube a buscar videos de teoría. Lo único que hacía era abrumarme más, enredarme más y me rendía. Este ciclo se repitió por 10 años, durante los cuales podía tocar música compleja en la guitarra, pero no entendía lo que estaba haciendo, no me podía comunicar con otros músicos y eso me frustraba. Finalmente, 10 años después, conocí a mi mentor y profesor, quien finalmente me ayudó a entender la teoría musical, pero ahí me di cuenta que lo que me había faltado todos esos años era un mapa de aprendizaje estructurado. Alguien que me dijera, vamos a empezar desde acá, desde cero, y vamos a seguir todos estos pasos en orden hasta llegar acá y tener un dominio cómodo de la teoría musical básica. Así que en este video quiero compartir contigo ese mapa de aprendizaje que me hubiera gustado tener cuando estaba aprendiendo teoría musical. Antes de empezar, quiero aclarar que este mapa de aprendizaje no es súper exhaustivo, no tiene todos los conceptos de teoría habidos y por haber, ni tampoco cubre conceptos de teoría avanzados. Justamente quería crear un mapa de aprendizaje que tenga la teoría justa, ni más ni menos. Asumo que todos queremos pasar más tiempo tocando guitarra y haciendo música y menos tiempo estudiando teoría todo el día. Así que con este mapa de aprendizaje vas a contar con la teoría musical básica para que puedas entender la gran mayoría de la música que tocamos y para que puedas comunicarte con otros músicos. Después sí, si te interesa profundizar en conceptos de teoría más avanzados, lo vas a poder hacer porque vas a contar con los fundamentos básicos. Así que bueno, sin más, empecemos. Bueno, paso 1, el vocabulario musical. ¿A qué me refiero con esto? Es como aprender el abecedario cuando aprendemos a leer y escribir. Queremos aprender el vocabulario musical primero para poder entender los conceptos de teoría musical. Entonces, acá queremos aprender el concepto de tono y semitono, las 12 notas musicales, las notas en el pentagrama, el concepto de pulso, ritmo y compás y las figuras rítmicas básicas. El concepto de tono y semitono es muy simple. Un semitono es simplemente la distancia más corta entre dos notas. En la guitarra, un semitono es la distancia de un traste, de esta nota al traste siguiente o de esta nota al traste anterior. Y un tono es la distancia de dos semitonos, es decir, dos trastes de distancia en la guitarra. De esta nota, dos trastes hacia adelante es un tono, o de esta nota, dos trastes hacia atrás también es un tono. Las 12 notas musicales las tenemos que saber como nuestro primer nombre. Queremos saber que hay 7 notas naturales, do, re, mi, fa, sol, la y si, y las 5 notas alteradas entre medio, que son los sostenidos y bemoles, do sostenido o re bemol, re sostenido o mi bemol, entre mi y fa no hay sostenidos, fa sostenido o sol bemol, sol sostenido o la bemol, la sostenido o si bemol y entre si y do no hay sostenidos ni bemoles. Luego queremos aprender a ubicar las notas musicales en el pentagrama. No es necesario aprender todas las líneas adicionales del pentagrama, con saber las notas en el pentagrama mismo ya es de mucha ayuda. Luego para la parte rítmica queremos entender el concepto de pulso, ritmo y compás. Es decir, si escuchamos una canción queremos poder saber cuál es el pulso de esa canción. Queremos entender que se organiza en compases, sobre todo el compás de 4/4, entender cómo se organiza la música rítmicamente. Y también queremos saber las 5 figuras rítmicas básicas, la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. Bueno, ¿cómo podemos practicar el vocabulario musical? Hay varias formas, pero en mi opinión una de las más efectivas es aprendiendo a leer partituras. No digo que te tengas que volver súper bueno leyendo partituras ni que leas partituras avanzadas, a no ser que esa sea tu meta. Aún leyendo partituras a un nivel muy básico, ya podemos empezar a integrar todos estos conceptos para realmente manejar el vocabulario musical. Para la lectura de partituras te puedo recomendar este libro, que lo uso muchísimo con mis alumnos. Se llama Método de guitarra de Hal Leonard. Te voy a dejar un link en la descripción. Te va a enseñar a leer partituras en la primera posición de la guitarra, es decir, a un nivel muy básico. Después, si te interesa profundizar, puedes seguir con los demás libros, pero aprendiendo a leer partituras a un nivel muy básico ya te da un mejor dominio del vocabulario musical. Bueno, paso 2, los intervalos. Los intervalos son el concepto más fundamental de la teoría musical. Pensá en los intervalos como los cimientos sobre los cuales se construyen todos los demás conceptos de teoría.
Sin entender los intervalos es muy difícil entender cómo se construyen los acordes, las escalas y demás. Entonces te recomiendo dedicarle un buen tiempo a este paso. Acá queremos aprender qué es un intervalo, los 12 intervalos fundamentales con sus distancias y sus nombres y poder tocarlos en la guitarra y empezar a reconocerlos a oído. Entonces, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es simplemente la distancia sonora entre dos notas. Si yo toco estas dos notas, esta distancia es de 5 semitonos. A esa distancia de 5 semitonos se le llama una cuarta justa. Si toco estas dos otras notas, esa distancia es de 7 semitonos, lo cual se llama un intervalo de quinta justa. Entonces, al aprender los intervalos queremos aprender no solo los nombres, sino la distancia en semitonos. Los intervalos fundamentales que queremos aprender son el unísono, segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada o tritono, quinta justa, sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor y octava. Y ahí tenemos los intervalos fundamentales que queremos poder tocar, saber sus nombres y sus distancias y sobre todo poder empezar a reconocerlos a oído. Reconocer intervalos a oído no es algo que se haga de un día para el otro. Esto es algo que puede llevar días, semanas, meses, años, según cuánto lo practiquemos. Así que no tenés que esperar a poder reconocer todos los intervalos a oído antes de avanzar en tus estudios de teoría, pero sí te recomiendo incorporar ejercicios de reconocimiento auditivo de intervalos a tu práctica diaria musical a medida que avanzás con los demás conceptos de teoría. Bueno, paso 3, la escala mayor. Seguramente ya todos hemos oído hablar de la escala mayor y seguramente ya la hemos tocado en la guitarra. Esta es una de las escalas más importantes en la música, luego nos daremos cuenta por qué. Así que acá queremos saber la construcción de la escala mayor, es decir, la fórmula de tonos y semitonos, los intervalos de la escala mayor, poder construir la escala desde cualquier nota, no solo desde Do, y acá podemos estudiar el concepto de armaduras de clave, poder cantar y entonar la escala y poder reconocerla a oído. Entonces, ¿cómo practicamos la escala mayor? Bueno, la construcción nada más la tenemos que memorizar. Sin pensarlo mucho, tenemos que saber que la fórmula de la escala mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Vamos a ver los intervalos que integran la escala mayor. Tenemos el intervalo de tónica o fundamental, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y octava. Y queremos poder construirla desde cualquier nota, no solo desde Do. Saber que si quiero construir la escala desde Sol mayor y aplico la fórmula de tonos y semitonos, voy a tener las notas Sol, La, Si, Do, Re, Mi y Fa sostenido. Entonces aprender las alteraciones de cada escala y cómo se ven en su armadura de clave. Obviamente queremos practicar patrones de escala en la guitarra, idealmente a lo largo de todo el diapasón, pero en un principio con tal de saber un patrón de la escala mayor que nos quede cómodo, podemos empezar con esto. Entonces, no solo queremos poder tocar la escala mayor a lo largo de todo el diapasón, también queremos poder reconocer su sonido y poder entonarla. Entonces, un gran ejercicio es, cuando aprendas tu primer patrón de la escala mayor, cuando la estés tocando puedes entonar cada nota de la escala para empezar a internalizar su sonido. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No tenemos que tener una gran voz, pero es un gran ejercicio para justamente empezar a acostumbrar el oído al sonido de la escala mayor. Eso es lo más importante. Así como hicimos con los intervalos, queremos incorporar ejercicios de entrenamiento auditivo para empezar a reconocer el sonido de la escala mayor. Bueno, una vez que nos sintamos cómodos con la escala mayor, podemos seguir al siguiente paso. Bueno, el paso 4, acordes. Acá vamos a aprender cómo se construyen los acordes más básicos. Específicamente queremos aprender cómo se construyen las triadas. Las triadas son los acordes más básicos que tocamos. Por ejemplo, cuando tocamos un acorde mayor o menor, estamos tocando triadas mayores y menores. Entonces queremos aprender a construir la triada mayor, la triada menor, la triada aumentada y la triada disminuida. Estos son los 4 tipos de triada. ¿Cómo podemos practicar esto? Bueno, primero que nada queremos memorizar la fórmula de cada triada. Saber, sin pensar mucho, que una triada mayor se construye con la fundamental, tercera mayor, quinta justa. Una triada menor se construye con la fundamental, tercera menor, quinta justa. Y lo mismo para las triadas aumentadas y disminuidas.
Luego podemos practicar esto tocando los acordes básicos que ya seguramente todos sabemos tocar y analizarlos. Por ejemplo, si tocamos el acorde Do y sabemos la fórmula de la tríada mayor, podemos analizar las notas que estamos tocando en este acorde. Sabemos que el Do es la nota fundamental, el Mi es la tercera mayor, el Sol es la quinta justa, el Do es otra nota fundamental y el Mi es otra tercera mayor. Y eso compone el acorde Do mayor. Lo mismo con las tríadas menores y con las otras tríadas aumentadas y disminuidas. También queremos agregar un componente de reconocimiento auditivo, obviamente, como hicimos con los intervalos y la escala mayor. Queremos empezar a reconocer las tríadas a oído, sobre todo la diferencia entre el sonido del acorde mayor y el sonido del acorde menor. Así que podemos integrar ejercicios de reconocimiento auditivo para empezar a distinguir el sonido del acorde mayor y el sonido del acorde menor y luego agregar las tríadas aumentadas y disminuidas también. Pero a medida que vamos practicando estos ejercicios de reconocimiento auditivo, podemos seguir con los siguientes pasos. Bueno, llegamos al paso 5, armonizar la escala mayor. En mi opinión, creo que esta parte es la mejor, por eso le puse un tesorito al mapa. Es que en esta parte se empiezan a conectar todos los puntos, todos los conceptos que venimos aprendiendo toman sentido. Y acá es donde realmente empezamos a entender la música que tocamos, es decir, por qué estos acordes suenan bien juntos, por qué esta canción usa estos acordes, en qué tonalidad está la canción, etc. Entonces todo empieza aprendiendo los siguientes conceptos. Vamos a aprender cómo armonizar la escala mayor. Esto significa aprender qué acordes salen de esta escala o nacen de esta escala, ya sea acordes tríada y acordes con séptima, los cuales vamos a aprender. Vamos a aprender el concepto de tonalidad y centro tonal, que es súper crucial para entender la música que tocamos. Vamos a aprender sobre las progresiones de acordes mayores y acá sería un buen momento también para aprender sobre el círculo de quintas. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, acá es donde aprendemos que dentro de una escala, por ejemplo la escala Do mayor, mediante un proceso que se llama armonizar la escala, obtenemos 7 acordes que pertenecen a esa escala. Entonces empezamos a pensar en el concepto de tonalidad. Entonces a partir de la escala Do mayor obtenemos los siguientes acordes: Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor, Si disminuido o semidisminuido si estamos armonizando con acordes con séptima, y volvemos al Do mayor. Entonces, dentro de estos 7 acordes podemos empezar a crear progresiones de acordes o a entender por qué ciertas canciones utilizan cierta combinación de acordes. Si vemos que una canción utiliza estos acordes, por ejemplo, entonces podemos entender que esos acordes pertenecen a la tonalidad de Do mayor. Entonces, acá es donde entra el concepto de tonalidad y de progresiones de acordes mayores. ¿Cómo podemos practicar todo esto? Bueno, primero que nada queremos entender el proceso de armonizar la escala mayor. Eso es un tema que podemos estudiar específicamente. Y una vez que entendemos los acordes que salen de una escala mayor, podemos empezar a combinarlos para crear nuestras propias progresiones de acordes. Si sabemos que esos 7 acordes pertenecen a la tonalidad Do mayor, podemos combinarlos para crear canciones o música que nos gusta. Creo que lo más importante de esto es aprender el concepto de centro tonal y de tonalidad. Es decir, cuando tenemos una escala, hay una jerarquía donde la primera nota, la fundamental, es la nota más importante. Entonces, podemos empezar a entender el concepto de reposo. Si tenemos una progresión de acordes que está en Do mayor, por ejemplo, como la de Do, Sol, La menor, Fa, podemos entender que cuando volvemos al Do, esta progresión de acordes suena a reposo, suena a que se completó. Eso significa que ese Do es el centro tonal de nuestra progresión de acordes. Bueno, llegamos al paso 6, la escala menor. ¿Cómo vamos a estudiar esta escala? Bueno, de la misma forma que estudiamos la escala mayor. Queremos saber la fórmula de tonos y semitonos, es decir, cómo se construye la escala, qué intervalos la integran. Queremos empezar a reconocer el sonido de la escala menor, así que vamos a cantar y entonar la escala, practicar con ejercicios de reconocimiento auditivo y vamos a ver cómo crear progresiones de acordes menores.
Al igual que la escala mayor, la escala menor también la vamos a armonizar, solo que en la tonalidad de la escala menor vamos a obtener progresiones de acordes menores, donde el acorde principal, el acorde de reposo, va a ser menor en vez de mayor. Entonces podemos aplicar los conceptos anteriores de armonizar la escala, como lo hicimos con la escala mayor, a la escala menor. Bueno, ¿cómo podemos practicar la escala menor en la guitarra? Primero que nada vamos a querer aprender patrones de la escala menor, entonces podemos empezar con un patrón cómodo y luego con el tiempo podemos empezar a aprender los patrones a lo largo de todo el diapasón. Lo más importante cuando practiquemos la escala menor es empezar a distinguirla de la escala mayor. Es muy importante empezar a distinguir entre un sonido mayor y un sonido menor. Como vemos, cuando tocamos la escala menor tenemos un intervalo de fundamental, un intervalo de segunda mayor y un intervalo de tercera menor, mientras que con la escala mayor teníamos un intervalo de tercera mayor. Ese intervalo de tercera es lo que hace que la escala menor suene menor. Entonces, cuando escuchamos ese intervalo de tercera menor ya sabemos que estamos en la escala menor en vez de la escala mayor. Entonces, lo más importante es empezar a contrastar el sonido de la escala menor con el sonido de la escala mayor. Entonces, a medida que practicamos los patrones, podemos cantar y entonar esta escala para empezar a internalizar su sonido. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. También vamos a querer, obviamente, incorporar ejercicios de reconocimiento auditivo, donde tenemos que reconocer si la escala que estamos escuchando es mayor o menor. Hay un montón de ejercicios gratis en internet que nos permiten hacer esto, así que si te interesa voy a dejar un link en la descripción a un sitio que me gusta mucho. Así que es muy importante mientras practicamos la escala menor contrastarla con el sonido de la escala mayor. También vamos a aprender a armonizar la escala menor siguiendo el mismo proceso que usamos para armonizar la escala mayor, solo que ahora vamos a tener un centro tonal que es menor. Como vimos en la escala mayor, las progresiones de acordes mayores, el acorde mayor era el acorde principal, era el centro tonal. Ahora, al armonizar la escala menor, las progresiones de acordes menores van a tener un acorde menor como centro tonal. Ahí empezamos a entender la diferencia entre cuando una canción está en una tonalidad menor versus en una tonalidad mayor. Entonces, empezar a distinguir el sonido de la escala menor con la escala mayor es muy importante, sobre todo para entender el concepto de tonalidad, de cuando una canción está en una tonalidad menor o en una tonalidad mayor. Quiero aclarar que cuando digo la escala menor me estoy refiriendo a la escala menor natural. Hay otras dos escalas menores, que es la escala menor armónica y la escala menor melódica. También te recomendaría que aprendas estas escalas más adelante, pero por ahora nos podemos concentrar en la escala menor natural, ya que es la más común de las tres. A esta altura queremos aprender sobre el concepto de escala relativa. ¿A qué me refiero con esto? Si tomo las notas de la escala de la menor, tenemos las notas la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Y si tomo las notas de la escala do mayor, tengo las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Como vemos, tenemos exactamente las mismas 7 notas en la escala do mayor y en la escala la menor. No hay notas alteradas, son las 7 notas naturales. ¿Qué hace que una sea la escala do mayor y la otra sea la escala la menor? Bueno, al empezar con distintas notas, ambas escalas tienen intervalos distintos y una estructura de tonos y semitonos distinta. Entonces suenan distinto. La escala do mayor tiene un sonido más alegre y feliz. Y la escala menor tiene un sonido un poquito más oscuro y triste. Entonces, esto hace toda la diferencia. Este concepto de escala relativa es crucial para entender conceptos de armonía, así como el concepto de centro tonal y de reposo. Sin entender estos conceptos, después se hace muy difícil entender conceptos más avanzados como los modos, por ejemplo. Así que este es un concepto que queremos entender completamente antes de seguir avanzando. Bueno, llegamos al paso 7, la escala pentatónica. Quizás te estás preguntando por qué incluir la escala pentatónica después de la escala mayor y la escala menor. La escala pentatónica suele ser una de las primeras escalas que aprendemos a tocar como guitarristas, sobre todo porque es muy popular y es fácil de digitar. Pero la razón por la cual la puse después es porque si nos ponemos a analizar la escala pentatónica, vemos cómo la escala pentatónica menor sale de la escala menor natural y la escala pentatónica mayor sale de la escala mayor. Si yo tomo la escala mayor de do, por ejemplo, y le quito 2 intervalos, es decir, me quedan 5 notas, obtengo la escala pentatónica mayor.
Lo mismo con la escala menor. Si yo tomo la escala menor y le quito 2 intervalos, me quedan 5 notas, que es la escala pentatónica menor. Entonces, si ya entendemos la escala mayor y ya entendemos la escala menor natural, ya entendemos de dónde viene la escala pentatónica. Entonces, ¿qué queremos aprender? Bueno, la construcción de intervalos de la escala pentatónica, más simplemente qué intervalos tachamos para crear la escala pentatónica. Queremos reconocer el sonido de la escala, así que podemos practicar con ejercicios de reconocimiento auditivo. Y obviamente queremos aprender los patrones de la escala pentatónica a lo largo de la guitarra, empezando por uno y eventualmente podemos aprenderlos todos a lo largo del diapasón. Una gran forma de practicar todas las escalas es improvisando. Ahora que entendemos el concepto de tonalidad, podemos usar las escalas que sabemos, la escala menor, la escala mayor, la escala pentatónica, para improvisar sobre pistas de acompañamiento. Entonces la improvisación es una gran forma de aplicar las escalas que vamos aprendiendo a la música. Bueno, finalmente llegamos al último paso de nuestro recorrido, los modos de la escala mayor. Los modos suelen ser uno de los conceptos más confusos de teoría musical. A mí me llevó años realmente entender qué es un modo y muchos de mis alumnos que estudian teoría conmigo también tienen esta confusión y usualmente esta confusión ocurre porque nos salteamos algunos de los 7 pasos anteriores o quizás algo no quedó del todo claro en los pasos anteriores, así que te recomiendo que hasta que no tengas los pasos anteriores súper claros, súper dominados, súper practicados, no empieces a estudiar los modos porque te vas a confundir. En realidad los modos son súper fáciles, lo que pasa es que necesitamos tener todo ese conocimiento previo para realmente entenderlos y no confundirnos. Cuando mis alumnos finalmente llegan a este punto de aprender los modos, siempre les digo lo mismo. En realidad ya sabes 2 modos. Ya sabes el modo jónico, que es la escala mayor, y ya sabes el modo eólico, que es la escala menor natural. Entonces, si ya sabemos cómo crear progresiones de acordes mayores, es decir, progresiones de acordes que reposan en un acorde mayor, y ya sabemos cómo crear progresiones de acordes menores, es decir, progresiones de acordes que reposan en un acorde menor, ya entendemos el concepto de un modo. Por ejemplo, si yo tengo una progresión de acordes en Do mayor, estoy usando las mismas notas que cuando tengo una progresión de acordes en La menor. La diferencia está en el centro tonal y en el reposo. Entonces, por eso dije anteriormente que este concepto es crucial de entender. Tenemos que entender realmente qué significa el centro tonal, qué significa el sentido de reposo, qué es una tonalidad. Entonces, cuando llegamos al punto 8, ya manejamos el modo jónico y el modo eólico, porque ya venimos construyendo progresiones de acordes mayores y progresiones de acordes menores. No solo progresiones de acordes, sino también melodías mayores y melodías menores. Entonces, en realidad ya venimos manejando el concepto de qué es un modo. Si nosotros comparamos las notas de la escala Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, y las notas de la escala La menor, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, tenemos exactamente las mismas 7 notas y los mismos 7 acordes. Entonces, ¿qué hace que algo sea mayor o menor? Es justamente el centro tonal o el reposo. Por eso en los pasos anteriores dije que este concepto es crucial. No podemos entender el concepto de tonalidad mayor o menor o el concepto de un modo sin entender el concepto de centro tonal y reposo. Entonces, los modos de la escala mayor ya sabemos 2, nos quedan otros 5 posibles sabores, digamos, o posibles colores sonoros que tenemos. Queremos aprender los 7 modos de la escala mayor, que son jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Entonces, al igual que como hicimos con la escala mayor y la escala menor, es decir, el modo jónico y el modo eólico, para cada modo vamos a querer aprender su estructura de intervalos, cómo se construyen, es decir, su fórmula de tonos y semitonos, qué acordes salen de cada modo y cómo construir progresiones de acordes modales, cómo hacer que una progresión de acordes suene dórica o cómo hacer que una progresión de acordes suene frigia o lidia o mixolidia. Entonces, estamos en realidad aplicando los mismos conceptos que aplicamos cuando aprendimos la escala mayor y la escala menor natural y cuando creamos progresiones de acordes mayores o menores,
pero a los demás colores de la escala mayor, a los demás modos. Entonces esto es lo que lo puede hacer un poquito complicados. Tenemos mucho que aprender, mucho que empezar a reconocer a oído, porque queremos acostumbrar el oído a estos distintos modos. Entonces por eso los modos llevan tiempo de estudiar. No los puedo resumir en este video, es algo que tendríamos que dedicarle nuestro tiempo, obviamente. Pero lo único que te quiero decir es que es muy posible entender los modos si ya venimos aplicando y estudiando todos los pasos anteriores. Ahora, si nos saltamos algún paso anterior o algo no queda muy claro en los 7 pasos anteriores, entonces es muy probable que cuando lleguemos a los modos nos reconfundamos. Así que tomate tu tiempo con cada uno de estos pasos y te prometo que cuando llegues a los modos va a ser mucho más simple de entender. Bueno, así que llegamos al final de nuestro recorrido. Este es nuestro mapa de aprendizaje de teoría musical básica. Aprendiendo los conceptos de este mapa de aprendizaje vas a lograr un dominio cómodo de los fundamentos de la teoría musical. Esto te va a permitir entender una gran cantidad de las canciones que escuchamos, sobre todo en la música contemporánea y popular. Obviamente va a haber canciones y contextos musicales donde vamos a necesitar tener conceptos más avanzados de teoría y armonía para poder entender lo que está ocurriendo desde un punto de vista teórico. Pero justamente con estos fundamentos vos puedes seguir estudiando y seguir avanzando en esos conceptos si te interesa. Si no, te prometo que por lo menos con estos conceptos ya tenés un dominio de la teoría básica. Así que vos podés seguir profundizando, sobre todo en otros géneros musicales que quizás te interesan, como por ejemplo el jazz, el blues, la música clásica, pero ya vas a contar con los fundamentos necesarios para poder entender esos conceptos más avanzados. Si te interesa estudiar teoría musical conmigo, te voy a compartir links en la descripción para que puedas hacerlo. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y te deseo muchos éxitos en tus estudios musicales. Hasta la próxima, chao chao.